El presente objeto virtual de aprendizaje está enmarcado en la asignatura Pedagogías Mediadas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Fue realizado por las estudiantes de especialización Mausi Yuli Peralta y Sol Cristal Alonso Parra. Aquí trataremos el tema de la educación a distancia. El primer capítulo trata de las TICs en la educación a distancia y fue realizado por la estudiante Mausi Yuli Peralta. El segundo capítulo habla de la educación a distancia como una metodología que busca democratizar el acceso a la educación y fue realizado por Sol Cristal Alonso Parra. La educación a distancia como una metodología que busca democratizar el acceso a la educación. La educación a distancia ha transformado la forma de comprender la educación. Su uso ha sido innovador, especialmente en escenarios donde la educación aún estaba lejos de ser un agente de inclusión y participación en las comunidades. Esta característica llama la atención porque rompe con prejuicios imaginarios que pueden existir con la idea de que si las clases sociales no son presenciales y no representan un espacio físico en una comunidad, su impacto es individual. Lo anterior es muy importante porque la educación a distancia suple entonces las necesidades que no habían logrado tocar la educación presencial o con métodos tradicionales y presenta a los individuos y sus comunidades opciones de participación e inclusión en su propia formación. Es por ello que la educación a distancia se destaca como herramienta de inclusión cultural y social de los individuos y comunidades objetos de la acción aprendizaje-enseñanza, especialmente aquellos grupos poblacionales históricamente excluidos del sistema de educación tradicional presencial. La educación a distancia presenta características complejas que, como la educación presencial, pueden ser ventajas para las comunidades que se ven beneficiadas con este tipo de educación. Por eso, dentro de los estudios de la educación a distancia, el profesor argentino Oscar de Majo ha determinado como una característica importante de este tipo de educación que ésta privilegia las estructuras de participación, no solo de los estudiantes, sino de las comunidades locales y regionales, para que intervengan en la identificación y solución de sus necesidades de aprendizaje y se comprometan en el diseño y realización de su propio proyecto educativo, tecnológico y sociocultural, desarrollado fundamentalmente como un sistema social abierto, en continua interacción con el. Dicha característica no solo fortalece el papel de la educación superior en las sociedades contemporáneas, sino que refuerza el rol social que tiene en general la educación como garante del desarrollo e impulsadora de las comunidades de su propia educación con respecto a sus necesidades. Así pues, la educación se vuelve garante de derechos, tal como lo establece Luis Peñalver, miembro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO y exministro de Educación de Venezuela, quien considera la educación como agente de transformación social y entre las orientaciones e instrumentos que la educación ofrece a la sociedad, destaca la importancia de la educación abierta, no formal y a distancia como categorías educativas diferentes. Eso quiere decir que la educación a distancia es un actor relevante en la construcción de la justicia social como promotor de la democracia y el respeto a la diversidad en la construcción de una sociedad justa y humana. La educación y el sistema educativo en concreto son dos de los mecanismos de garantía de la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y ciudadanas, y en el caso de las minorías y de los grupos sometidos a procesos de exclusión, deben constituir un instrumento básico para la inclusión social y la convivencia ciudadana. La promoción educativa de las minorías étnicas pasa por contemplar la realidad cultural y jugar en este terreno es una tarea ardua, con resultados poco visibles y transformaciones lentas. Un ejemplo histórico en nuestro país es la labor educativa emprendida por el sacerdote José Joaquín Salcedo, párroco del municipio de Sutatenza en el departamento de Boyacá, cuando en 1947 inició un proyecto de escuelas radiofónicas dirigidas a la población campesina. El proyecto de radiodifusión tuvo como objetivo la educación no formal de los campesinos con una filosofía de lo que en su momento se entendía como desarrollo integral para su propio bienestar. Esta experiencia de aprendizaje a distancia se resalta en la importancia que tiene este tipo de educación en la integración de las comunidades regionales, especialmente aquellas que tradicionalmente han sido excluidas por el sistema educativo de marcado sentido clasista. Ha sido factor de análisis por Abrartado al afirmar que, en Colombia, a mediados del siglo XX, las habilidades de lectura y escritura continuaban siendo ajenas para buena parte de la población. El analfabetismo se mantenía como el común denominador de una importante. Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance científico en un marco socioeconómico neoliberal globalizador y sustentada por el uso generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la información y la comunicación, conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos en la actividad humana. Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales y en el mundo educativo.
donde todo debe ser revisado, desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones educativas hasta la formación básica que precisamos las personas, la forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la estructura organizativa de los centros y su cultura. ¿Cuál es el impacto de las TICs en la educación? Importancia de la escuela paralela. Actualmente manejamos una educación informal en donde los jóvenes saben mucho de Internet, pero que también debemos ubicarlos y orientarlos para que haya una buena transparencia. Nuevas competencias tecnológicas, esa brecha digital que se abre y nos ofrece tantas opciones en Internet. Uso de las TICs en la educación, nuevos roles como medios de expresión para la creación, como canales de comunicación, como instrumento para procesar información, como fuente de información, como organización y gestión de centros, como tutorías, recursos interactivos para el aprendizaje, ocio, instrumento cognitivo, necesidad de formación continua y formación al profesorado y nuevos entornos de aprendizaje virtual. ¿Cuáles son las funciones de las TICs en la educación? Las utilizamos como medios de expresión, como para escribir, dibujar o presentaciones web, como canales de comunicación, colaboración e intercambio, como instrumentos para procesar la información, como fuente abierta de información como la mass media y la self-media, como instrumentos para la gestión administrativa y tutorial, como herramienta de diagnóstico y rehabilitación, como medio didáctico, informa, entrena, guía, aprende y motiva, y también genera nuevos escenarios formativos. También es un medio lúdico y para el desarrollo cognitivo, y como contenido curricular como conocimientos y competencias. Las 3 grandes razones para usar TICs en la educación. La primera razón es la alfabetización digital de los alumnos. Todos deben adquirir las competencias básicas en el uso de las TICs. La segunda razón es la productividad, aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar actividades como preparar apuntes y ejercicios, buscar información, comunicarnos, difundir información, tanto en los centros y los docentes. Y la tercera razón es innovar en las prácticas docentes, aprovechar las nuevas posibilidades que ofrecen las TICs para lograr que los alumnos realicen mejores aprendizajes y reducir el fracaso escolar. Un ejemplo histórico en nuestro país es la labor educativa emprendida por el sacerdote José Joaquín Salcedo, párroco del municipio de Sutatenza en el departamento de Boyacá, cuando en 1947 inició un proyecto de escuelas radiofónicas dirigidas a la población campesina. El proyecto de radiodifusión tuvo como objetivo la educación no formal de los campesinos con una filosofía de lo que en su momento se entendía como desarrollo integral para su propio bienestar. Esta experiencia de aprendizaje a distancia se resalta en la importancia que tiene este tipo de educación en la integración de las comunidades regionales, especialmente aquellas que tradicionalmente han sido excluidas por el sistema educativo de marcado sentido clasista. Ha sido factor de análisis por Abraham al afirmar que en Colombia, a mediados del siglo XX, las habilidades de lectura y escritura continuaban siendo ajenas para buena parte de la población. El analfabetismo se mantenía como el común denominador de una importante